no es abrir en 500 sitios, pero abrir en 20 sitios y después buscar crecer alrededor, ¿no? Antes de ir a la siguiente zona. No vaya a lo grande. Muchos, sobre todo los que vienen nuevo, bueno, incluso gente dentro del sector de fitness, piensan que tiene que coger un local enorme. No hace falta. Realmente lo bueno de una franquicia, bueno, alguien tiene que ser experto en fitness, pero no todo el mundo tiene que ser experto en fitness. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasios que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenido y bienvenida a otro episodio más del podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 77 de la tercera temporada y tenemos como invitado a Tim de Breus. Tim es el director general de Anytime Fitness Iberia desde el 2019. Bajo su dirección, la marca ha fortalecido su presencia en España, ha profesionalizado su red de franquiciados y, sobre todo, ha llevado la cultura de la familia púrpura a un nuevo nivel. En esta charla con Tim hablaremos de la expansión de Anytime Fitness, que acaba de alcanzar los 50 clubes activos en España y proyecta para el siguiente año, para el 2026, 60 clubes. También tocaremos un poquito qué es lo que pasa con Anytime Fitness a nivel internacional, porque son ya cerca de 6.000 centros en más de 30 países. Casi nada. Por supuesto, Tim nos enseñará cómo una marca global puede crecer sin perder su esencia local. También descubriremos cómo gestionan el equilibrio entre crecimiento, cultura y rentabilidad y qué hay detrás de un modelo de franquicia que sigue consolidándose en uno de los mercados más competitivos del fitness europeo. Y si tuviera que decir 4 palabrillas que definan a Tim, diría que es un estratega tranquilo, metódico, cercano y sobre todo con una visión clara de negocio. Y el resto nos lo va a contar Tim. Así que Tim, bienvenido y sobre todo súper agradecido de tenerte aquí hoy en el podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Nacho. Muchísimas gracias por esa introducción. Encantado de estar aquí. Bueno, el placer es nuestro y nosotros sí que estamos encantados, sobre todo después de yo que sé cuánto tiempo que llevamos hablando para que vengas al podcast, pero al final, oye, aquí estás. Lo hemos conseguido. Sí, Con sí, mucha sí. ganas. Desde luego. Yo hay a muchos que le digo, porque claro, o sea, no es fácil encontrar a 77 personas que quieran dedicarme 2 horitas de su tiempo, porque, ostras, yo entiendo que tal. Y algunos me dicen, mira, no. Digo, bueno, no te preocupes que ya me vendrás a preguntarme un día que si puedes venir. No, hombre, un poco de así, pero bueno, No, sí, la verdad pero que lo hace muy bien. Ya lo que te comenté el otro día, ya he visto algunos cuantos de los episodios. O sea que todo un logro conseguir tantos sí, 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 tantos episodios y muy, muy interesante el podcast. Entonces, sí, sí, sí. enhorabuena, Nacho. Gracias. La verdad que es un logro y lo digo por aquí a los capitanes, que no lo he dicho hasta ahora, porque igual sí que habéis notado que en esta tercera temporada no publicamos todas las semanas, publicamos una semana sí y una no. Y es consecuencia de esto, de que no por el hecho de hacer el podcast, sino el hecho de conseguir invitados para el podcast, cuando ya has tocado a tantos invitados, no es fácil, ¿no? Entonces, ahora hemos bajado un poquito el ritmo. Eso no quiere decir que, oye, haciendo este llamamiento nos vengan muchos interesados en venir al podcast y cojamos otra vez un ritmo de crucero más alto. Pero bueno, dicho esto, Tim, la cosa va de ti, no va del podcast Capitanes del Fitness. Quiero que nos cuentes quién es Tim, cómo llegas a esta Pues, industria y qué te trae aquí a España también, ¿no? Porque por ese acento ya vemos que español no eres. no, qué va. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, bueno, a ver, primero hay que decir dónde estoy, ¿no? Entonces, claro, cuando dices eso, cómo he llegado hasta aquí, supongo que te refieres a España y a este puesto y Sí, también al mundo de fitness.
y Correcto. también de franquicia, ¿no? Que realmente es como he llegado a este mundo de fitness. Pues eso, como dicen, soy norteamericano del estado de Connecticut y vine por primera vez a España en el año 89 como estudiante. Y, bueno, siempre que he estado en España, he estado en Sevilla. Y bueno, desde el primer momento me encantó. Entonces, desde ese año académico estuve aquí intentando poder como pudiera. Poco Ya. después de graduarme, ahorré bastante dinero, vendí todo lo que tenía y eché la suerte viniendo aquí a Sevilla otra vez, donde empecé a trabajar en algo no relacionado con el fitness ni la franquicia, que me permitió, bueno, quedarme unos años. Estuve aquí unos 11 años. En esa época, pues, bueno, me casé con una de aquí, nació nuestro hijo aquí en Triana y también monté un negocio de franquicia que era un gimnasio para niños, The Ah, Little Gym se llama, de gimnasio entre comillas, ¿no? de sí. psicomotricidad. Y eso fue mi entrada en el mundo de la franquicia. Eh, Empecé a trabajar, bueno, pertenecía a la Master Franquicia de Europa, era Ajá. una marca americana, y después de unos años, pues decidí a la sede americana en Arizona, así que llevé a mi familia para allá, mi hijo de 3 años, fuimos a Arizona, para lo que iba a ser solo 2 o 3 años, y bueno, al final nos quedamos ahí más de 15 años. Wow. Porque la cosa iba muy bien, la que me gustaba mucho la empresa, me gustaba mucho trabajar en ese mundo de la franquicia, pero siempre teníamos pensado volver a España en algún momento. Claro, no es tan fácil como parece, hasta que encontré este puesto con Anytime Fitness, que para mí era lo mejor del mundo, ¿no? No podía imaginar que existiera esta posibilidad. Una de las mejores franquicias del mundo, ¿no? Tanto en calidad como en crecimiento, en un sector que me llena, que no estamos vendiendo hamburguesas. Nada en Ya. contra de la gente que vende hamburguesas, pero que no me llena de la misma forma, ¿no? que algo que es tan sano como gimnasio. Y bueno, y que me llevara a España. Coincidía todo. Y ellos también, como que, wow, hemos tenido mucha suerte encontrar a alguien que bilingüe, bicultural, que quiere vivir en España y tiene experiencia en franquicia, pues perfecto. Se alinearon todo y salió. Y eso es como yo he llegado tanto a España otra vez, que ya te digo que era mi deseo volver a España durante mucho tiempo. Ya me quedo aquí. Y así llegué también al mundo de fitness, que fitness, gimnasios de adultos, esta es mi primera experiencia, empezando Qué en bueno. 19. Qué bueno. Sí. Pero cuando empiezas tu anterior experiencia con The Little Gym, ¿ya venías del mundo de la industria del fitness o no? No, que No, va. No, o sea no, que tú Anytime realmente Fitness, tu background no viene del fitness, ¿no? O sea que no, yo he llegado a Anytime Fitness por el mundo de franquicia más que de fitness. Que eso realmente es lo bueno de una franquicia. Bueno, alguien tiene que ser experto en fitness, pero no todo sí. el mundo tiene que ser experto Ah, en total. fitness en una franquicia. Entonces, claro, lo que necesitaban es, yo tengo expertos en Minnesota, donde está la sede, en Estados Unidos, y también tenemos expertos aquí en España a todos los niveles, ¿no? En mi oficina aquí en Barcelona, como en cada club. Pero los demás, pues nos dedicamos a dar apoyo a los franquiciados y hacer crecer la red de franquicias, ¿no? Entonces, yo confío mucho en el conocimiento experto de mis compañeros en el fitness y también, bueno, voy aprendiendo también después de 5 años. Claro, claro. Pero más que nada me ocupo de la parte de franquicia. Hay una cosa cuando vienen las franquicias, franquicia americana, bueno, de todos sitios, porque ahora vienen franquicias de, bueno, como tú habrás visto, ¿no? De muchísimos sitios, ¿no? Pero hay muchas que deciden españolizarlas cero, es decir, que tal y como está allí, las ponen aquí, ¿no? ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿tú crees que la franquicia hay que adaptarla a las características y a la casuística del país? ¿O tiene que ser, oye, si esto funciona en Estados Unidos así, aquí hay que traerlo exactamente igual?
No, hay que adaptarlo, está claro. Normalmente, bueno, voy a hablar desde el punto de vista de la franquicia americana, pero también la franquicia francesa, española, donde empiecen. Todos metemos la pata de la misma forma, pensamos que se puede llevar al otro mercado tal cual. Y se aprende a base de palos que no es así. La esencia siempre es igual, ¿no? El 80% es uniforme donde vayas, ¿no? De un país a otro, pero ese 20% es importante. Hay que adaptarlo bien, aparte de lo obvio, ¿no? Idioma, leyes y cosas así, pero también al mercado. Eh, yo lo aprendí hace muchos años con el Little Gym, cuando yo llevaba el departamento internacional, entonces metimos la pata mucho porque hay que aprender de esa forma. No sabes realmente cómo adaptarlo hasta que tenga que adaptarlo, ¿no? Entonces, pues, aprendes a estar abierto a esa necesidad. Eh, yo tuve la suerte que con Anytime Fitness ya habían metido la pata mucho antes de yo llegar, entonces ya lo teníamos bien para España y hemos ido avanzando desde en los últimos 5 años. Pero sí, si no adaptas al mercado, si no localizas, son muchos dolores de cabeza y mucho menos éxito. Total, total. ¿Hay algo que recuerde así como alguna cagadilla? Decir, no, no, esto no lo voy a cambiar y al final dice, al final he tenido que cambiarlo, ¿no? O sea, alguna anécdota o algo que tú digas, oye, esto del mercado americano al mercado español hay muchas diferencias. Bueno, a lo mejor un ejemplo tonto. No tengo un ejemplo ahora mismo de Anytime Fitness, pero sí de cosas de Little Gym, ¿no? Por ejemplo, donde yo tuve que trabajar más en esa cosa. Algo tan tonto como el aspecto del local, el aspecto que buscan un padre o una madre americano es muy distinto a lo mejor lo que busca un europeo o un chino o filipino, ¿no? Entonces, claro, en Estados Unidos se utiliza mucho moquetas, ¿no? Para el suelo. Sí. Cuando yo monté el Little Gym en Sevilla, puse moqueta como había que ponerlo y claro, se ensució el primer día, ¿no? Y que quizá todavía no No, hayas pasado el primer verano en Sevilla, ¿no? Porque moqueta en Sevilla a 40 y pico grados no creo que sea de lo más exacto, sé que acertado. no, pero bueno, era como lo exigía la marca, ¿no? Una de los errores. O también cosa, eso es una tontería, ¿no? Que se aprende rápido. Pero después había que adaptar la música incluso, ¿no? Ciertos países pues no permiten, los países árabes, por ejemplo, hay que cambiar cómo es la música. Entonces, sí, aprendes que no es tan fácil como piensas cuando va a entrar, que siempre hay una sorpresa que te va a llevar. Y si puedes descubrir esas sorpresas de antemano, mucho mejor. Desde luego. Cuéntanos un poco, yo conozco muy bien los Anytime, además lo he investigado ya varias veces físicamente, pero quiero que a los oyentes les explique cómo es un Anytime Fitness. O sea, qué se diferencia, qué es la propuesta de valor de un Anytime Fitness frente al resto de propuestas. Sí, sí, buena pregunta. Voy a intentar ser breve, pero claro, creo que es imposible responder esa pregunta sin hablar un poco de la evolución. Desde siempre, y creo que todavía nos conocen como la marca de conveniencia, ¿no? La primera marca fuerte de 24 horas, que la llave te permite abrir el gimnasio tuyo y los 5 o 6 mil otros que hay en el mundo, ¿no? En todos los países. Que estás cerca de donde vives y donde trabajas, duchas individuales, cosas que eran muy innovadoras en su momento cuando bueno, empezaron hace 20 años y hace 10 años aquí en España, más o menos. Y eso sigue siendo parte de quienes somos y siempre lo será, ¿no? Esta conveniencia. Eh, claro, en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo y grandes inversiones para ir cambiando a más de coaching, más personalización. Porque claro, Todo lo contrario, ¿no? Son sí, 24 sí, horas. exacto, Entrena llevar, cuando tú quieras y ahora te vienes a algo más de coaching y más personalización. Hostia, qué cambio, ¿no? sí, 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 sigue el otro, porque eso siempre forma parte de nuestro ADN, pero claro, hay que ir cambiando. Lo que comenté al principio, que me encantó eso de la idea de trabajar con Anytime Fitness, porque tiene muy buena fama dentro del mundo de franquicia, y en parte es porque no se quedan parados, siempre invierten para seguir en la vanguardia, ¿no? Y
yo lo he vivido desde el primer momento, que siguen invirtiendo sobre todo en tecnología para permitir esta personalización. Y entonces, claro, ya poco a poco vamos conociéndolo más por eso. Desde luego, los franquiciados lo notan porque el modelo es mucho más fuerte y los socios también lo notan porque se quedan más tiempo, están más contentos porque ofrecemos más servicios acorde con lo que necesitan para conseguir sus objetivos, ¿no? Y esta pasa de ser un Entonces, negocio fácilmente escalable, ¿no? Para alguien que además no conozca la industria, incluso, ¿no? A, oye, en el momento que tengo que pasar ya a más personalización, más coaching, no sé cuánto, hostia, ya tengo que conocer más por dentro que es la industria, que es cómo se claro, trabaja, ¿no? Que no sé, es un cambio conceptual, creo que es súper importante, ¿no? Dar ese salto más a la parte de coaching, ¿no? Aunque tengas la sí, sí. parte, digamos, de entrena lo que tú quieras cuando tú quieras, ¿no? Claro, y es necesario, si no, creo que tú mismo acabas de decir, que es parte de replicar el primer modelo que tuvimos. Fue muy innovador en su momento, tuvo mucho éxito porque que funcionaba bien, pero claro, eso invita a gente que te imita. Entonces, claro, si quieres seguir, y además con COVID y con otros cambios que ha habido, ¿no? En nuestro sector, más competencia todavía, pues hay que seguir evolucionando. Entonces, esto es una apuesta muy importante para nuestra marca y para nuestros franquiciados, para seguir siendo rentables. Me gusta esa propuesta porque yo soy mucho de la atención al cliente, ¿no? Pero ojo, también cada vez más soy de deja hacer el cliente lo que quiera, ¿no? Porque hay muchos clientes que quieren hacer lo que quieran. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo cuando voy al gimnasio, a mí no me cuentas películas, que yo hago lo que yo quiera, ¿no? Pero, oye, hay otros que necesitan esto, ¿no? Esto es lo mismo cuando vas a comprarte ropa, ¿no? Hay gente que necesita que le atiendan y otros que no quieren que le atiendan, ¿no? Pues yo creo que prácticamente es lo mismo, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Y realmente caben todo ese tipo de personas, ¿no? Tenemos los que van al gimnasio desde muchos años y saben lo que necesitan. No quiere decir que no pueden beneficiarse de tener un coach, alguien que le empuje, pero Ujú. por personalidad o por conocimiento no lo necesitan. A veces van en un grupo también y crean esta dinámica entre ellos. A los que esta es su primera experiencia con un gimnasio y todos los que hemos ido por primera vez a un gimnasio sabemos que eso puede imponer un poco y no estás Sí, perdido, ¿no? Entonces está sí. bien tener a alguien que te guía a, bueno, muchas clases de personas y realmente decimos que caben todos dentro de un anytime. Y claro, incluso con la personalización tenemos varios tipos, ¿no? Tú puedes hacer, solamente paga la cuota básica y vas cuando quieras y entrenas como quieras, te relaciona con los entrenadores y con los demás. O hace un plan de esto de coaching que tenemos, que puede ser de forma remota, que tú tienes comunicación con tu coach, pero más por la app. Tiene acceso a los servicios que miden tu progreso también y Ujú. tener eso, la comunicación constante con el coach. Hacer lo mismo, pero con entrenamiento en grupo o para los que prefieren o necesitan, pues también uno a uno. O sea, hasta ese nivel también se personaliza. Ah, qué bueno. O sea, ya teníamos como esa escalera de valor, ¿no? De, oye, de forma remota, uno a uno, o en grupo y después uno a uno, ¿no? Que entiendo que será como la escala de valor en cuanto al precio, ¿no? Digamos, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Qué tipo de clubes estamos hablando? ¿De cuántos metros cuadrados? Ya sé que es un centro de conveniencia, pero de metros cuadrados aproximados, más o menos. Sí, creo que promedio son 550. Vamos la mayoría van de 450 a 700. Tenemos algunos más chicos y algunos sobre todo de los antiguos que son más grandes, pero con 600 tiene más que suficiente. Sin actividades dirigidas, entiendo, ¿no? Estamos quitando la sala de actividades dirigidas. Las que llevaban tiempo ya abierto, pues siguen con eso. Cada vez quitan la importancia de esa sala y están usando ese espacio y ese tiempo, esas horas de los entrenadores para el Mm. entrenamiento, Está entrando en que es grupo. realmente cómo podemos diferenciarnos de otras marcas que a lo mejor tienen más espacio y
para ofrecer más clases. Eso no es nuestra fuerza, entonces hemos pensado que mejor, en vez de hacer más clases dirigidas gratuitas, pues usar esas horas para generar ingresos de otra forma, que Sí. realmente es nuestra fuerza. Entonces eso, con ese tamaño, pues nos permite entrar en el centro para hacer conveniencia, ¿no? Estar cerca donde trabajan y donde viven. La verdad que me gusta mucho ese modelo, ¿vale? Eh, entiendo que el 100% de los clubes en España son franquiciados, ¿no? No hay ninguno de marca propia. Casi. No, no, tenemos 4 de marca propia, que en Cataluña los 4, y ahora estamos a punto de abrir el quinto, y esto va a ser en Madrid, en capital. Bien. ¿Es importante, crees tú, que para una franquicia tener sus propios centros, digamos, como enseña? Yo hablo con algunos que me dicen, oye, si aquí hay más negocio teniendo el club propio nuestro que en haciendo franquicia. No sé, para vosotros, ¿cómo interpretáis esto? Yo he vivido los dos casos. En Distinción, por ejemplo, no teníamos, y no era necesario, teníamos muy buena relación con los franquiciados, y ellos colaboraban con nosotros para hacer los pilotos, ¿no? Que una de las ventajas de tener propios, aparte que son rentables, lo que tú Ujú. señalaste ya, pues también te permite hacer pilotos y meter la pata con cierta cosa antes de ofrecerlo a los franquiciados, ¿no? Que así lo agradecen. Eh, no está jugando con su dinero, sino con el nuestro. Ya, Entonces, en otra marca, pues no teníamos y funcionaba muy bien, hacíamos pilotos con nuestros franquiciados, ¿no? Eh, en la siguiente empresa donde estuve, una empresa que se llama Sylvan, también teníamos, ahí sí que teníamos a unos cooperativos y bien, lo teníamos para otra razón estratégica, pero no era, el objetivo no era tener muchos cooperativos, era una cosa de transición más que nada. Aquí en Anytime, en distintos momentos, tanto la sede en Estados Unidos como otros másters, incluyendo España, han tenido o tienen cooperativos. Y es la gran ventaja, son dos de siempre, ¿no? Lo que tú ya embarcaste, es que son muy rentables. Los 4 nuestros en Cataluña van muy bien. Nos ayuda a tener más recursos para hacer más cosas, ¿no? Para seguir claro. creciendo. Y el quinto tenemos mucha confianza que va a ir muy bien también. Por otro lado, nos permite hacer esas cosas de pilotos cuando este cambio de conveniencia a coaching bueno, da un poco de miedo a los franquiciados que Claro, han invertido su dinero en esto, les va bien, dicen, ¿por qué vamos a cambiar? Nosotros hicimos ese esfuerzo de hacer piloto nosotros, tomar los riesgos nosotros y después mostrar, mira, estos son los resultados. Si hacéis esto con tanta competencia que está entrando, ¿no? Cada vez hay más. Si no cambias, pues no, así mueren las marcas. Entonces ya claro. eso nos permitió hacer eso. Y después ahora hay una razón más estratégica de hacerlo más todavía. Hemos decidido abrir este de Madrid porque tenemos una estrategia que no es nuestra, no es que seamos nosotros muy lumbreras. Es que esto es un modelo que existe en las franquicias y dentro de Anytime en otros países. Se llama Hub and Spoke en inglés, ¿no? Que pones un foco y de ahí pues, radiales para seguir creciendo en una región nueva. No teníamos cooperativo en Madrid, centro de España, había que poner uno ahí. Ujú. Y en el futuro espero poner uno en el norte, la Cornisa Cantábrica, en un sitio, a lo mejor Andalucía, en distintas partes de España, para fomentar el crecimiento en esa región y también después dar soporte a los franquiciados en la zona. Claro. ¿Qué es lo que más os limita el crecimiento? ¿Cómo de importante El número de clubes, quiero decir, ¿no? El crecimiento de la red. sí, 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 sí. Sí. Mm, va cambiando. Cada año vemos distintos factores. Durante un tiempo pues, hubo acceso a la financiación. Eso ya es mucho más fácil ahora. Cuando tenemos un franquiciado, ahora ya es mucho más fácil que ellos consigan financiación. Eh, encontrar un local adecuado no Sí, sí. siempre es fácil y van volando. Entonces, claro, si encontramos un local, pero no hay franquiciado que quiere entrar ahí, pues se va volando.
porque ya lo que hemos comentado, ¿no? La competencia sigue creciendo también. Eh, Ahora mismo quizás, bueno, lo que hemos puesto para mejorar esa situación es que ahora tenemos un compañero nuevo, hemos fichado a un manager de real estate para Ajá. buscar locales, ¿no? De mano de algunos franquiciados que quieren crecer en cierta zona o para encontrar locales, es decir, oye, ¿quién quiere este local? Eh, históricamente han sido esos dos. Eh, Creo que también el crecimiento dentro de Cataluña va muy bien, es de forma muy orgánica, porque hay de los 50 clubes más o menos que tenemos, 60% están ahí en Cataluña. Entonces, los franquiciados repiten, tienen éxito con uno, entonces abren segundo, tenemos más de uno que tiene que 5 clubes ya, que suelen estar en esa zona concentrada, Cataluña o Valencia en este caso. Claro. Pues ahora, Efecto claro, gota de aceite. Efecto sí, gota de aceite. Esto al sí, final, tal cual, un poco exactamente, lo que decía en Madrid, pero ahora en Madrid tiene que hacer así y ya ir abriendo, ¿no? Pero hay que exactamente, tenerlo sí, claro, ¿no? sí. O sea, ya donde hablo el Esa es siguiente, la idea. muy cerquita de donde tengo ese. Y el siguiente, muy cerquita. Esa es mi opinión, ¿no? Hay otros que no, que dicen, no, podía abrir uno en cada ciudad importante del mundo. Digo, "Puf, madre mía", ¿no? Pero a mí esa fórmula para mí yo creo que es más llevadera, Sí, por lo menos, ¿no? sí, creo que hay que tener una mezcla, sí. Claro, si vas así con como una escopeta y cubres todo el mapa, no, que no puede funcionar a lo largo. Y ahora, si te concentras solo en una zona, va a tardar más en aprovechar el resto del país, ¿no? Ujú. Y pueden entrar otras marcas en esas zonas. Nuestros compañeros en Japón lo hicieron muy bien. Yo creo que ellos tienen más de 1000 Anytimes en Japón, Guau. una barbaridad. Y han hecho así de empezar en distintas regiones, abrir un cooperativo, expandir en esa zona, pero seguir en distintas zonas. Entonces era como una mezcla, un híbrido lo que tú acabas de decir, Nacho, ¿no? Mm. Eh, no es abrir en 500 sitios, pero abrir en 20 sitios y después buscar crecer alrededor, ¿no? Antes de ir a la siguiente zona. Oye, ¿y cómo es ese perfil de vuestro franquiciado, no? Porque, ostras, no es fácil dar con un franquiciado que esté cómodo contigo y que tú, o que la marca esté cómodo con él, ¿no? Porque si no, es una relación a largo recorrido, es difícil, ¿eh? O sea, yo hablo con muchos franquiciadores, dicen, dice, hay algunos franquiciados que prefiero no venderle. No sé si te pasa eso. Bueno, no voy a mentir, es complicado el mundo de la franquicia. A mí me encanta. Creo que hay muchos que a lo mejor somos masoca, ¿no? O sea, nos gusta mucho. Es porque la que cuando funciona, funciona bien y es un gustazo ver a un franquiciado nuevo, ¿no? Que entra por primera vez, a lo mejor es su primera experiencia con un negocio, ver cómo se arriesga, cómo empieza y cómo tiene éxito. ¿Verdad? Que un poco lo que la gente de fitness entra en el Ujú, mundo de fitness para ayudar al socio, la gente que somos más de franquicia, eso es lo que nos motiva mucho, ¿no? Ver ese éxito y he tenido, trabajo en franquicia casi 25 años y he visto a muchos casos de eso y siempre te llena. Pero claro, es complicado porque parte de lo que he dicho antes, son empresarios que también tienen que quitar algo de su autonomía, ¿no? Están dispuestos a hacer eso, a seguir unos sistemas. Entre una franquicia realmente por eso, ¿no? claro. Porque ya es un éxito probado y tal. Eh, y estamos alineados en casi todo, ¿no? Lo que queremos conseguir juntos. Y mucha gente lo compara con un matrimonio, ¿no? Entonces, Sí. realmente te estás casando con esta persona durante muchos años, se espera. Entonces, claro, te casas con esa persona durante muchos años. Y estamos alineados en casi todo, ¿no? De que queremos que tengan éxito, que sigan los protocolos de la marca, porque al final eso, que comenté antes, ¿no? Ya está aprobado y también así protegemos a los demás franquiciados, ¿no? Que si uno de McDonald's empieza a vender tacos o pizza, pues quita un poco el valor de sus compañeros, ¿no? De los otros Total. McDonald's. Y, y también su situación es distinta. Claro, yo soy empleado, todos mis compañeros somos empleados de la franquicia. Un franquiciado
es el empresario, está arriesgando su dinero, sus ahorros. El fracaso para ellos y el éxito es muy distinto para ellos que para nosotros. Entonces, es inevitable que de vez en cuando, igual que en un matrimonio, va a haber conflictos. Pero yo creo que en general está bien. Sería injusto decir que la franquicia nos quejamos solo de los franquiciados. La franquicia también se queja de la franquicia. Tanto. Y igual que en cualquier matrimonio, ¿no? Y siempre intentamos mantener el respeto y la admiración. Yo realmente admiro a los empresarios que montan esto. Sin ellos, yo no tengo trabajo. Pero sí que es complicado, pero yo creo que las ventajas son mucho más fuertes que las desventajas, los posibles conflictos que hay de vez en cuando en el camino. Seguro que sí. Sí, sí. Yo también estoy convencido, sobre todo cuando, bueno, eres un emprendedor que no sabes de emprendimiento, que de esto hay mucho, ¿no? O sea, conocen, También, sí, 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 sí. saben de fitness a lo mejor, o saben de que quieren emprender algo, pero no saben de emprendimiento. Y para emprender hay que saber de emprendimiento, hay que saber muchas cosas que, oye, en una franquicia si lo hace bien, eso es lo que tiene que darte. O sea, el cómo es el ABC, ¿no? O sea, el ABC para que un negocio de estas características funcione es este. Yo siempre, Ya, ya, ya. esto hay una cosa que siempre le digo yo a Tim, y igual me repito aquí en el podcast, pero es así, que cuando me viene alguien a montar un negocio, yo siempre le doy dos alternativas. Digo, mira, si quieres que te funcione, uno, o busca una franquicia con la que te encuentres bien, cómodo, que veas que funciona, ta, 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 o búscate un consultor, como nosotros hacemos, donde te marque el camino que ya sabe cuál es el que funciona, ¿no? Porque si vas tú solo, vas a empezar a pegarte cabezazos con todas las esquinas y te vas a equivocar muchas veces, ¿vale? Entonces, oye, si ya se sabe cómo hay que hacerlo, coño, pues tienes dos opciones, o franquiciate, y si no te gusta franquiciarte, pues búscate a alguien que ya lo haya hecho, ¿no? Y si no tienes ni siquiera para pagarle a un consultor, pues entrevístate con 20 gerentes de gimnasio e intenta hacer efecto esponja y copia todo lo que puedas, ¿no? Pero Claro. no quieras hacerlo como, oye, sin saber porque hay una gran diferencia, ¿no? O sea, esto es algo que siempre le digo yo a todas esas personas que me vienen a preguntar, ¿no? Sí, no, y desde luego una franquicia es muy buena opción para el inversor que ve la oportunidad, porque este sector está en auge, ¿no? Que está España también, y Anytime Fitness es una marca con muy buena reputación y ya muy probada, ¿no? Entonces, claro, si no viene del sector, no tiene experiencia con fitness, pero eres inversor y eres empresario, ¿no? Ha tenido otra experiencia, es muy buena opción. Y te damos todo y te ayudamos. Normalmente no son los que van a llevar el día a día, ¿no? Entonces Mm. ayudamos a encontrar un manager y tal. Después también tenemos otro que sí que vienen del mundo de fitness, incluso empleados del mismo Anytime Fitness, ¿no? Oye, yo quiero hacer esto. Solamente que han trabajado en otras marcas, pero vienen del mundo de fitness. Eso son otros retos con ellos, porque ellos sí que tienen conocimiento, que para bien y para mal, porque a veces tienen que dejar algunas cosas que saben para hacerlo a nuestra manera. Pero también al principio a veces es más fácil porque controlan los temas, ¿no? Entonces, Desde luego. hay una mezcla, tenemos los dos extremos. Si tuviéramos que quedarnos, Tim, con dos, tres cosas de las que la franquicia Anytime le transmite a sus inversores que tienen que aplicar sí o sí para que sus negocios funcionen, ¿cuáles serían? Pues voy a empezar muy en general primero, como en el Sí. lenguaje de la franquicia solemos usar, bueno, creo que muchas franquicias usamos este tipo de lenguaje. Hay tres categorías generales. La cosa que tienes que hacer, la cosa que debes hacer y la cosa que no puedes hacer, ¿no? Entonces, eh, toda la cosa que tienes que hacer normalmente viene muy bien definido, hay muchos protocolos, eso es lo que realmente parte del valor que damos, ¿no? Que esto está hecho, solo tiene que seguirlo. La cosa que debes hacer son sugerencias, cosas que sabemos que funciona, pero que a lo mejor no son esenciales para mantener la uniformidad de la marca. Son cosas que puedes aprender de otros franquiciados. Ahí es donde ya tienes tú más libertad para ser empresario, ¿no? Tener Ujú. esa autonomía que decíamos antes.
Después hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Puede haber mismo número o más que la cosa que tienes que hacer. Pero normalmente están diseñados, ¿no? Para mantener el valor de la marca, proteger la inversión de otros. En particular, en nuestro caso de Anytime, creo que era más la pregunta quizá más Sí. particular, pues contratar a un buen manager. Eso es esencial. Nosotros funcionamos con muy pocos empleados, ¿no? A lo mejor es el club manager, otro que se llama Member Experience Manager, es como un segundo manager, y después los entrenadores. Según el volumen de gente, pues va cambiando ese número. Pero desde el principio están esos dos directores. Elegirlo bien porque son los que te van a hacer la preventa. Entonces, si puede hacer una buena preventa, pues va a respirar más tranquilo porque va a llegar a ese punto de equilibrio operativo antes. Algunos lo consiguen en el primer mes, otros pues tardan unos pocos meses, pero respira mucho más tranquilo si ya llega a este punto. También es importante remarcar decisiones anteriores. No vaya a lo grande. Muchos, sobre todo los que vienen nuevo, bueno, incluso gente dentro del sector de fitness, piensan que tiene que coger un local enorme, invertir mucho, mucho para ponerlo más bonito, lo que incluso decimos nosotros. No hace falta. Seguir nuestra sugerencia porque quieres minimizar esa inversión inicial y también esos gastos fijos. Porque va a tener éxito por cómo trabajas, no por tener más bonito lo que pone en nuestro manual. Eso quizás alguna sugerencia específica que diría uno nuevo. Sí, totalmente. El otro día hablaba yo con el director general de una cadena y me decía que había locales que alquilaban y que tapiaban gran parte del local para por sí, pero su modelo no era ese, su modelo era 1000, 1100. Y si era de 1500 y el local no se podía, esto tapiado. Por si en un futuro había que crecer, pero en un principio ese no es mi modelo. Mi modelo es este. Yo creo que eso hay que tener claro. Hay que tener claro cuál es tu esencia de negocio y no salirte de ella, porque si luego empiezas a probar cosas, empiezas a decir, ostras, no. Esto está probado y funciona, ¿no? Haz esto, tío. No te sabes de ahí. Sí, exacto, sí, sí, sí. Habrá tiempo para seguir creciendo. Lo importante es abrir rápido y bien, haciendo lo que hacemos bien, ¿no? Y también seguimos evolucionando. Entonces, no está mal contar con esos metros, ¿no? Una pena, a lo mejor, pagar ese alquiler por un espacio no aprovechado, pero peor sería intentar usarlo para una cosa que no es nuestra fuerza, invertir en equipar esa zona también, ¿no? Que no es solo poner un suelo, hay que poner algo ahí que cuesta dinero. Y en un futuro pues, puede haber pues, otro servicio. Ahora nosotros estamos hablando de una estrategia más holística de coaching. Ahora mismo se basa sobre todo en entrenamiento y en medir tus progresos, ¿no? Pero pronto queremos añadir nutrición y recovery. Ya hemos metido el pie un poco en recovery y ahora vamos a empezar un piloto en los corporativos antes de que lo hagan los franquiciados. Y eso requiere un espacio. Entonces, tiene Claro, ese espacio, qué bien. claro. Estás preparado para poder seguir haciendo ese crecimiento. Capitán, capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con dos preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas dos preguntas, puedes agendar, capitán, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasios.com/sesión. Te espero dentro. Antes hablaba de fichar un buen manager. ¿Qué es para ti un buen manager? ¿Qué es para Anytime Fitness un buen manager? A lo mejor pregunta a 5 personas va a tener 5 respuestas distintas, pero creo que en algunos detalles. Pero vamos a coincidir casi todos en
que primero que crea en la marca y en lo que hace, ¿no? Que tiene que realmente vivir, no tiene que ser una persona que un experto en fitness necesariamente, ¿no? Tiene que tener una afición por el fitness y saber conectar con ese cliente, ese socio que quiere conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, tiene que saber el lenguaje y ser empático y realmente mm, conectar con esa persona. O sea, una conexión con el mundo de fitness debe tener. Pero más que un experto o un técnico de fitness, debería ser mejor en ventas, ¿no? Y en relaciones humanas. Yo creo que la mayoría coincidiríamos en esa parte, que es mejor. Pero después técnicos va a tener. Pero ese club manager también depende del rol, del papel que va a jugar el franquiciado. A veces es el mismo club manager, a veces, muchas más veces no es, pero aún se involucran de una forma u otra. Entonces, claro, también hay que saber qué es lo que quiere hacer el franquiciado primero, qué papel va a jugar y después contratar un club manager teniendo eso en cuenta. Eh, Conectar con la gente, saber de qué habla, también tener don de gente también para el equipo, porque es el líder del equipo y saber vender. Me lo imaginaba, tal cual. Quiero muchos de esos en mi empresa. Claro, o sea, al final personas que tengan la inteligencia emocional bien desarrollada, hablando en plata, Exacto. ¿no? O sea, que Sí, sí, sí. esta es la madre del cordero que cada vez más nos olvidamos y cada vez más perdemos con tanta tecnología, con tanto WhatsApp y con tan poca relación frente a frente, ojo a ojo, ¿no? O sea, eso es lo que en definitiva hace la diferencia entre las relaciones humanas, ¿no? Sí, sí, además, cuando digo vender, claro, no es un pirata, no es alguien que va vendiendo como sea, sino tiene que ser, mm, vende porque realmente, y fideliza, porque realmente le preocupa cómo va progresando ese cliente, sabe que lo que ofrecemos es bueno para esa persona, ¿no? Y sabe comunicar eso. Y después mantener esa comunicación, ¿no? Y Mm, mantener esa relación. No es solo, venga, otro, otro, otro. Hay que mantener tal cual, cultivar una relación con esos socios. tal cual. Antes hablábamos de marketing, o sea, de ventas, y ahora me gustaría hablar de marketing, ¿no? O sea, cómo el marketing es importante para un Anytime pueda ser rentable. Y ya hablo más de la unidad, ¿no? O sea, el centro, no de la marca en sí en España, sino, oye, cómo De un un club. Anytime Fitness tiene que apalancarse o no en el marketing. Sí, bueno, esto impone hablar contigo, Nacho, que es un experto en marketing. Bueno, De marketing. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debería el club hacer el marketing, no la publicidad? ¿No? sí, sí es importante. O sea, hay muchos clubes que me dicen, el otro día hablaba yo con un amigo y dice, el negocio tiene que funcionar hasta haciéndolo mal. ¿Me explico? O sea, hasta haciéndolo mal tiene que ser negocio, ¿no? Eh, Y es verdad, no hay negocios que dices, pero ¿cómo funcionan, tío? Porque son negocios de verdad. O sea, no hacen nada, tío, pero funciona, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, es importante, es muy importante el marketing en un anytime para que realmente tenga ese flujo de clientes potenciales y pueda, digamos, escalarlo, vaya. Sí, bueno, quizá antes de responder, para definir marketing, ¿no? Que eso es como muy, muy grande, esa palabra, ¿no? Si está hablando más de publicidad y Ujú. después, porque el marketing en sí, la marca, la creación de marca, lo hace mucho desde la sede, después nosotros a nivel Sí, español, nacional, y también pues por el aspecto físico del local. Y, ¿no? Eso por supuesto, es importante. Eh, en este momento, no quiero que sea como la película esa de béisbol de Kevin Costner, ¿no? No sé si te acuerdas que había una frase, si lo construyes, la gente vendrá, ¿no? Y a lo mejor sí, era así durante un tiempo, hace años, ¿no? Que habría un club y la gente iba. Vuelve a ser un poco así ahora, quizás, ¿no? Que están abriendo muchos clubes, gimnasio bueno, tú lo ves, ¿no? En toda la ciudad de España y cada vez hay más. Y la gente va, porque hay mucha demanda, hay más interés en ir al gimnasio, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Casi van a los
a los gimnasios en vez de a los bares, algunos. Sí, bueno, Eh, fantástico. sí, sí, perfecto. Y después también hay más gente, quizás a raíz de COVID, pues que se interesa más por la salud, ¿no? Entonces, hay más demanda y todavía la penetración es baja comparada con otros países. Entonces, creo que vamos a seguir creciendo a un buen ritmo. Mm, pero claro, eh, puedes abrir y puede funcionar. Lo que pasa es que si no hace nada de publicidad o no lo haces bien, va a tardar mucho más, ¿no? Y después ya cuando empiezan otro problema, que pues no he llegado al punto de equilibrio antes, entonces voy a recortar la publicidad, ¿no? Eh, es importante sobre todo para la preventa, lo que decíamos, porque te permite respirar más tranquilo. Tampoco hay que ser, no hay que ser muy creativo. Es otra cosa que también alguna de la ventaja de pertenecer a una franquicia. Sabemos lo que funciona y lo que no funciona, o lo que no merece la pena, ¿no? Que es un uso ineficiente. Mucho es online, ¿no? Es gran parte. Y después, cuando abres, pues moverte por la comunidad, ¿no? Hacer alianzas con empresas, con otros negocios, patear la calle, ¿no? Y eso es lo que va a permitir tener éxito mucho antes. Eh, ¿Puede tener éxito sin hacer eso? Seguro, pero que va a tardar más. Entonces yo diría que eso en particular sí que es muy necesario. Eh, en una franquicia también otra ventaja, no siempre se ve como una ventaja, pero cuando funciona bien, que es un fondo de marketing a nivel nacional. Entonces cada mes también los franquiciados aportan un dinero a Ujú. este fondo y nosotros lo usamos a nivel nacional, ¿no? Para que generar más leads para ellos, ¿no? Y podemos hacerlo de una forma más eficiente que si todos lo hicieran por su cuenta. Pero en algunos casos, porque quieren o porque a lo mejor ven que necesitan, pues ponen incluso un poco más para complementar ese esfuerzo y suele tener buenos resultados. O sea, que sí Y hay un después ya... trabajo. Sí, dime. No, te preguntaba que sí que hay un trabajo de publicidad a nivel digital y a nivel, digamos, de guerrilla, como yo digo, no estar en la calle, ¿no? Que para mí también es súper importante. Y a nivel de marketing digital para, oye, tener una buena base de leads y hacer todo un trabajo de todo un pipeline de ventas para llevarlo al final al propio centro, ¿no? Exacto, sí, sí. Esto, la mejor forma de seguir creciendo es fidelizar y no perder socios, pero bueno, Obvio. siempre va a perder cada mes, va a perder, entonces tiene que ¿no? buscar otros. Porque se puede conseguir un nivel de socios, un volumen bastante alto, bastante rápido, si lo arrancas bien, ¿no? Entonces, este trabajo inicial, sí, lo que tú dices, es digital. Muchas veces hacemos lo que alguien creo que empezó a llamarlo la preventa, que es con todo ese esfuerzo en una inversión en las redes, pues consigues leads, pero todavía no le ofreces nada. Simplemente que, oye, que vamos a abrir dentro de poco y entonces ya crea una base de datos de interesados. Y después ya cuando empieza la preventa, ya cuando va con un mensaje, ¿no? de valor. Y después también es lo que te dice, que hay que patear la calle, hay que entrar en los supermercados, en otros negocios, otras empresas, para ver si puede hacer alianza con sus empleados y es importante esa parte. Qué bueno. Nosotros hemos llegado a hacer en ese preventa, como tú dices, hemos llegado a hacer incluso para validar ubicaciones. Sí, O sea que nos ha servido para poder decir, oye, aquí sí, aquí no. A ver, tampoco, ¿no? Es como otra cosita más, ¿no? Que nos puede decir, oye, mira, aquí una campaña te funciona medianamente bien, aquí, hostia, aquí no funciona nada. Oye, ten ujú, cuidado, ¿no? Porque luego cuando te vayas ahí, igual sí, el local tiene buen precio, tiene buena ubicación, buena visibilidad, pero ostras, aquí a nivel de campaña no está funcionando esto del todo bien, ¿no? Entonces, ya, ya, bueno, ya. también lo hemos utilizado nosotros alguna vez y la verdad que luego han escogido el sitio que mejores números daba y han tenido buenos resultados, ¿no? O sea que ahí tenés otra cosita más que también se puede hacer, ¿no? En esa preventa. Este sería 3 pres, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. no, está muy bien pensado porque nosotros
tenemos, bueno, igual que otras marcas, tenemos nuestra plataforma de datos demográficos, ¿no? Para Sí, analizar, identificar y analizar una zona para crear un territorio. Y después también puedes poner la ubicación exacta de un local y te dice cuánta gente, ¿no? Seguro que lo utilizas tú también, Nacho. sí, Pero claro, después eso es más teórico. exacto. Se puede fiar de esos datos, pero mejor todavía también se puede hacer lo que tú dices, sí, para Exacto. confirmar. Sí, antiguamente era me voy a la puerta del local y empiezo a ver cuánta gente pasa, cuánta gente entra, cuánta gente no sé cuánto. Bueno, al final, oye, al final está todo inventado. Esto igual, pero Bueno, digital, que no tengo que estar allí en la puerta, ¿no? yo, yo cuando abrí el negocio este de Little Gym en Sevilla y también después cuando ayudaba, yo soy mayor, entonces esto ya antes de hacer tener estas herramientas, pues había que hacer eso. Mm. Íbamos delante del supermercado y contamos cuánta gente entraba para ver el flujo de personas, ¿no? ¿Este sitio es bueno o malo? Eso sí lo he hecho yo en varios sitios en Sevilla hace un montón de años, ¿eh? Desde luego. Sí, sí, sí. Y hablando de ubicaciones, cada vez más complicado encontrar ubicaciones, ¿verdad? ¿O no? Eh, sí y no. Los encontramos. Un poco parte de nuestro trabajo es ser celestino, ¿no? Como decía antes, ¿no? Un poco Ujú. de, si encontramos un local buenísimo, amor, no tenemos un franquiciado para esa zona en ese momento. Ahora ya como muchos están repitiendo y están abriendo segundo, tercero, a veces están mirando más allá de al lado de Claro, su casa, entonces a veces funciona, pero también puede ser que hay un franquiciado que dice, mire, yo quiero este territorio, este municipio. Puedes encontrar un local en ese momento, en ese municipio, a veces, bueno, a veces no, es la suerte. Porque después puede encontrar el local que parece que cumple con todos los requisitos, pero después que nosotros ayudamos a negociarlo, tengo una pre-negociación con el propietario, vemos también si puede funcionar, eh, ¿no? Si sirve ese local para nuestro modelo, muy por encima, pues ya los franquiciados tienen que hacerlo de una forma más técnica, ¿no? Pero, claro. eh, y claro, a veces pues no se bajan de burro y piden demasiado, o lo que me he encontrado, antes me preguntaste por algunos retos, una cosa que estaba encontrando más que antes son los mismos municipios, ponen un poco palo en la rueda, que la licencia puede tardar más según la zona, puede ser que a lo mejor parece ser que podría funcionar ese local para nuestra actividad, pero después dicen que no. Entonces ahí estamos encontrando un poco más de eso que comparado con otros años. Pero bueno, locales hay. Es lo que comenté, que si no los coges enseguida, Vuelan. sí. Sí, 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 total, 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 total. Así es. Así es, hay que ser muy rápido en este momento porque, como tú decías, están abriendo muchos gimnasios y más que se van a abrir. Bueno, ya sabes tú que los índices de penetración que hay ahora mismo en la industria en España están bien, pero muy lejos de lo que pueda estar pasando en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países. Correcto. Aquí no vamos a ser más tontos y vamos a llegar a esos índices seguro, ¿vale? Y si además a esto le sumamos el 1% que crece el país anualmente, oye, yo creo que tenemos mucho todavía que decir, ¿no? Yo creo que tenemos cabida para muchísimos gimnasios más, ¿no? Muchos dicen: "Oh, esto es una burbuja que no". No, 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 es que Yo creo que no, no, los sí. índices de penetración están subiendo, el país está creciendo en habitantes y, por lo tanto, oye, cada vez se hacen mejor las cosas. Entonces, yo creo que no estamos ni mucho menos en esa burbuja de decir, oye, hay mucho más gimnasio de las personas que pueden ir, que evidentemente es más competitivo, claro, ¿sabes? O sea, porque antes se levantaba la persiana y se llenaba y ahora, bueno, hay que trabajarlo, pero bueno. Sí, sí, y yo creo que es bueno para todos. Puede ser que tengan que trabajar más, ¿no? Mm, Pero yo creo que ese indicio, lo que tú dices, que bueno, que están abriendo más y de más variedad, y eso creo que es un buen indicio, ¿no? De indicador de que esto va a seguir y cabemos más, más gimnasios y más variedad de gimnasios todavía.
Sí. Nosotros somos bastante optimistas, no solo desde Anytime Fitness, hablo con muchos compañeros en el sector y también, ¿no? Que, Cuando habláis de eh, ubicaciones para Anytime Fitness, ¿pensáis en poblaciones a partir de qué habitante? hemos cambiado. Antes siempre decíamos, no recuerdo si era como, había que tener mínimo de 35.000 habitantes. Hemos cambiado por varias razones. Hemos visto que nuestros compañeros en otros países pues, han podido eh, poner poblaciones más pequeñas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues también depende, también estamos a veces entre poblaciones. Entonces ya lo que pensamos, un poco el modelo americano, bueno, un poco no, es el modelo americano, que la gente va en coche. Nosotros teníamos un poco de miedo hace años de ese modelo aquí, entonces por eso buscamos siempre en el centro. Hemos visto en muchos casos que no, que la gente está dispuesta a coger el coche también, a lo mejor les viene bien para ir al trabajo, y eso nos ha aumentado el número de territorios posibles, ¿no? Eh, entonces, claro, ya cambia totalmente, Claro. porque a veces está en un sitio que tiene 5.000 habitantes, pero está entre otros 2 o 3 que tienen un mismo número de habitantes o más. Entonces, mm, más o menos decimos que tiene que tener, creo que son 15.000 en un radio de 10 minutos más o menos. Ujú. Bueno, casi en cualquier sitio ya. Sí, 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 sí. Sí, te permite entrar en muchos municipios más pequeños, claro. Para llegar a tener qué volumen de socios para que un Anytime Fitness diga, oye, me defiendo bien. Pues, mira, va cambiando también y depende mucho de cómo hagas el coaching. Esto es Claro, una de si haces las más gran coaching, razones para necesitas hacer menos el socios. coaching, Claro. el punto baja bastante. Pero bueno, voy a decir, por ejemplo, si tienes 500 socios, Ujú. mmm, empieza a ganar bien. Con 600 ya está ganando seguro. Pero bueno, el promedio de socios en España son más de 1.000. Entonces, ya con esos datos es bastante interesante el negocio. Tenemos algunos que son 1.300 socios. Eh, y claro, sí, el porcentaje de gente que hace coaching mm, es bastante más interesante. Desde luego. ¿Qué pasa en el 2026? ¿10 más firmados ya o no? ¿O eso es a lo que queremos llegar? Pues mira, algunos están firmados ya, entonces creo que comenté esto de encontrar los locales. Una cosa que es difícil de eh, asegurar es que vayan a abrir en el momento que queremos, porque a veces, bueno, nos ha pasado a nosotros con el corporativo y también pasa con otro franquiciado. Tiene el local firmado, todo bien, el ayuntamiento te permite, pero por temas de licencia pues hay retrasos. Eh, con los territorios firmados, ya podemos llegar a 60 y más, ¿no? Que tenemos más de una docena de territorios vendidos que todavía no se han abierto. Algunos van a abrir más tarde porque a lo mejor es un franquiciado que ha comprado 3 o 4 y ponemos un calendario de desarrollo, ¿no? No, Sí. no tiene que abrirlo todos en el mismo año, uno para el año que viene y otro para el 27, perdón. Eh, pero en más casos va a depender de los que ya tienen local, si pueden abrir a tiempo por la obra y por la licencia, que hay algunos que sí que abrirán ya el 26. Los territorios vendidos que están activos, ¿no? Que son proyectos activos para el año que viene, pues encontrar el local a tiempo. Y con lo que tenemos ahí en el pipeline, sí deberíamos llegar a los 60. Sí, Qué bien, qué bien. Ahí sí. va, creciendo. Eh, Antes hablábamos de cómo estaba de maduro el mercado español, ¿no? ¿Cómo ves tú el mercado español? ¿Vale? También, oye, tienes perspectivas de muchos países, ¿no? Porque al tratar con compañeros de franquicias de todo el mundo, o sea, ¿cómo ves el mercado español y dónde crees que podemos llegar? Y cuando habla de madurez, ¿a qué te refieres, Nacho? En cuanto a lo que hablamos antes Sí, del número de gimnasios y la penetración y demás.
Sí, o de otros aspectos. y también de los aspectos a nivel de gestión, a nivel bueno, de cómo entender la industria, ¿no? Mm, Vale, vale. Mira, voy a usar quizás como ejemplo otros dos compañeros míos de Anytime, el de Benelux, bueno, el de los Países Bajos por un Países lado Bajos. y de Ujú. Italia por otro lado. En, en Benelux tienen mucho más competencia. Ahí es donde empezaron ayer los municipios pequeños y tienen que luchar mucho más tienen menos socios e incluso el precio es más bajo. Siguen siendo muy rentables, pero que es otro modelo y tiene que luchar de otra forma. Como un mercado muy maduro, digamos, ¿no? En cuanto al número de competidores, número de gimnasios, tienen muchos más que nosotros por persona. Italia, quizás más parecido a nosotros, pero pueden cobrar precios más altos, tienen más socios, los alquileres son más o menos parecidos. Creo que están más o menos al mismo nivel que nosotros, que todavía tienen mucho para madurar, ¿no? Y hay más crecimiento. Creo que en España quizás mejor en el buen sentido, que tenemos más oportunidad todavía. Mm, una cosa también, quizás otro aspecto de la madurez. Hoy, aquí ya sale la parte guiri andaluz. Madurez. Esto, durante COVID, lo que comentamos antes, el sector estuvo muy bien amparado por los grupos, los patronales, ADCAF, FNAID, comparado con otros países. Me acuerdo de hablar en Estados Unidos, no funciona así. México lo tuvieron que empezar, el de Anytime lo empezó con otros del sector, no existía. En muy pocos sitios existía el nivel de profesionalidad y de influencia que ya existía en España y Ujú. que cada vez más. Entonces, bueno, yo lo digo muchas veces en la entrevista, ¿no? Muchas gracias a esos dos grupos, FNAID y ADCAF, que son los que conozco más. Hay otros en otras Sí, regiones también, ¿no? Pero, eh, porque han ayudado un montón y eso es porque, bueno, que está muy desarrollado el tema de fitness en España. Entonces, en ese sentido, muy maduro, diría. Mm, y después, no sé, yo creo que en cuanto a lo que a tu pregunta más particular, maduro, que todavía hay mucha parte de España que no cuenta con gimnasio o con tantas opciones, ¿no? mm, Entonces yo creo que ahí es donde queremos poner también sí, nuestro foco ahí. sí. De hecho, bueno, cada vez más se ve en poblaciones más pequeñas. Yo, por ejemplo, vivo en una población de 25.000 habitantes en Córdoba y ya se empieza a escuchar, oye, pues la cadena tal, oye, ¿sabes? O sea, ya algunos de los que yo entrevisto, oye, ¿y tu pueblo qué tal? Y, ¿sabes? O sea, que ya empiezan a tener interés por ciudades, oye, que hace 10 años ni se hubieran interesado, ¿no? Pero ahora mismo Ya, ya. cada vez más empieza a haber más Sí, ese tipo de interés, ¿no? Córdoba sería un sitio fantástico. Si te enteras de un local, me lo dices. Bueno, dentro de la parte de M&A que hacemos nosotros, tenemos mucha ubicación, así que luego hablamos. Ven, perfecto, perfecto. Y a nivel de los gerentes, ¿qué errores ves que son los que caen una y otra vez? Porque al final es como se repite, ¿no? Otra vez este mismo fallo, otra vez este mismo fallo, ¿no? O sea, a día de hoy tienes 50 gerentes o 50 managers que están. Seguro que hay algo que se repite, ¿no? Que dice, ostras, esto, cuidado con esto. No caiga otra vez en este error. Mm, no sé si puedo llamarlo error por su parte, pero uno de los, puede que sí, puede que no, porque desde luego hay managers que a lo mejor lo llevan mejor que otros. Eh, pero la rotación de empleados, ¿no? Si puedes no solo fidelizar a los socios, sino a los empleados, que lo tienen la mitad de la batalla ganada, ¿no? Porque no pierdes tiempo en buscar y en formar a gente nueva, en que aprendan lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es esencial intentar encontrar y después mantener esos empleados. Hay algunos, y ya te digo, no sé si es por el manager, no quiero
culparles de eso. A veces también hay ciertas zonas que a lo mejor hay más competencia. Cuando están abriendo tantos gimnasios de otra marca, Sí. pues la gente ve oportunidad también profesional y no les culpo, ¿no? Y quizá un poco Eh, de la idiosincrasia del joven de ahora, ¿no? O sea, que es- no se apalanca en una empresa toda la vida, sino que, oye, es más volátil en ese sentido. Oye, que ni tan mal cuando eres joven, oye, no tienes por qué tampoco estás toda la vida en el mismo sitio, ¿no? Que yo lo defiendo eso incluso, ¿no? Pero, ostras, sí, yo también, ¿eh? eso para una empresa es muy doloroso. O sea, porque nosotros hace poco en nuestra propia empresa hemos tenido un cambio así muy drástico, ¿no? Y, hostia, es doloroso, ¿no? Porque hostia, tienes que coger uno, enseñarle todos los procesos y enseñarle a tus clientes o presentarle a tus clientes para que los conozca. O sea, que es doble dolor, ¿no? Entonces, lo mismo Ya, pasa en ya. un gimnasio, ¿no? Entonces, eso es un problema. Pero creo que mucho está con la idiosincrasia actual de los jóvenes, ¿no? Sí, y tampoco les culpa, merece muy bien, tiene que velar por sus intereses y hay muchas marcas buenas, ¿no? Y hay muchas, si tú eres un friki de fitness, que hay muchos que son de esto, ¿no? Y son de este mundo, pues también quieren aprender Sí, muy bien. Lo que sí es verdad que y a lo mejor no somos los únicos, pero creo que creamos tenemos una cultura bastante buena. Mm, hablando un poco de la franquicia, un poco como una familia, ¿no? Se habla mucho de eso en el mundo de franquicia, pero también dentro de cada club. Eh, entonces, hay casos de que alguien se va y después vuelve, entonces vuelve con sí. otra experiencia también, ¿no? Hemos tenido muchos casos de eso, entonces está bien que hay que dejar que la gente se vaya, después ya pueden volver incluso pueden volver como franquiciado, también ha pasado. Eh, pero, claro, eso desde mi punto de vista como franquiciado, le duele cuando pierde a alguien bueno. Mm, entonces yo creo que es eso, ya te digo, no sé si es un error, pero es donde debería enfocar mucho de su tiempo y su enfoque, ¿no? En mantener a gente buena. Sí, total, total. Oye, Tim, empezamos hablando de ti y vamos a ir casi terminando hablando de ti otra vez, ¿vale? No, Al principio hablamos de cómo llegaste a esta industria, a este sector y a este mundo tan chulo que es el fitness, ¿vale? Y ahora me gustaría hablar un poco sobre tu equilibrio entre vida y negocio, entre vida y estar aquí en el mundo de la empresa que muchas veces nos roba tiempo de una forma brutal y no nos permite, oye, hacer otras cosas, ¿no? ¿Cómo cuidas tu gestión del tiempo? mm, me encantaría poder decir que soy un gurú de algo y que tengo un proceso. Eh, Más o menos tengo mis rutinas, yo creo que es importante tener rutinas, pero no soy muy rígido. Yo creo que también en nuestro sector, y vamos por el tema de franquicia, que soy muy flexible, pero más o menos fija, yo sé cuando trabajo bien durante el día y cuando trabajo menos bien, y también ¿no? Y las épocas del año cuando se puede enfocarse más en cosas estratégicas y tal. Entonces, yo creo que empieza por saber eso. El es una ventaja y una desventaja a la vez. Yo lo prefiero, yo veo más ventajas, pero esto de la forma, yo trabajo desde casa muchas veces y después de Ujú. forma remota, igual que mucho de mi equipo. Después nos movemos para ver a los franquiciados en eventos o en subclubes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues está trabajando casi todo el día, ¿no? Entonces empiezas antes y terminas más tarde, pero tienes más tiempo durante el día para también hacer cosas. Entonces, muchos de mis compañeros, yo he empezado hace poco también a hacer más ejercicio, pues tomo un descanso durante la hora que a lo mejor yo trabajo menos, que no estoy tan concentrado y entonces después de comer pues hago de ejercicio. Cuando trabajo mucho mejor, cuando estoy más enfocado, es primera hora de la mañana, incluso antes de tomar el primer café, cuando me pongo a hacer mucho trabajo ahí, y después también después del desayuno. Entonces es un poco saber cuándo son esos momentos. También me tengo que reservar un poco porque, claro, siendo una empresa americana, la sede estando a 6 horas de diferencia, pues muchas La llamadas son por tarde la tarde y la noche. tarde la tienes Entonces, que trabajar también. sí, sí. Entonces, bueno, ojalá pudiera decirte, Nacho, que tengo esto y esto es mi consejo para eso. Yo he encontrado algo que me funciona bien, eh, más o menos fijar mi horario, pero también ser flexible y poder salir de ello.
Fantástico. Muy bien, fantástico, Tim. La verdad que estamos echando un rato bueno, ¿eh? De charla entre dos andaluces, un andaluz americano y un andaluz de Córdoba. Eso es. No, sí, ha sido súper agradable, me alegro. Lo que tú has dicho al principio, hemos tardado en concretarlo, gracias por tu flexibilidad y por tu interés. Yo encantado, desde luego. Ahora te voy a hacer 5 preguntas, Ujú. que son cortas, ¿vale? Es decir, que tienes que contestarlas de forma corta y si las contestas bien, te dejo a ti que me hagas una pregunta a mí, ¿vale? O sea, que te dejo el micrófono por un momento para que me puedas preguntar. ¿Te parece? Vale, vale. Venga, pues Tim, vamos por la primera. Un momento del día que te ayuda a centrarte. Pues yo creo que eso es lo que comenté. Primera hora, ya como ni enciendo el ordenador, tengo el teléfono, que ya es un pequeño ordenador, me levanto de la cama y lo primero que yo hago es empiezo a concentrarme en distintas cosas. Eso quizás sea el mejor momento del día para eso. Fantástico. ¿De qué logro no hablas o hablas poco, pero te sientes especialmente orgulloso? Hmm. Mira, no hablo de ello ahora mucho porque, bueno, es algo antiguo, pero sigue siendo algo importante, creo que en mi carrera y, bueno, mi vida personal, ¿no? Cosas que me gusta viajar, me gusta conocer distintas culturas. Hablamos de esto un poco al principio, Nacho, cuando me preguntaste por adaptar o localizar, ¿no? La marca. Entonces voy a usar este ejemplo de Little Jim, ¿no? Vuelvo hacia atrás bastante, eh, que no había un departamento internacional, un poco el Wild West, ¿no? Que había Little Gyms en otros países, pero que no estaba muy bien definido cómo entrar en esos mercados, cómo darles apoyo. Era un poco, vale, mira, esto es lo que ofrecemos, no podemos ayudarte mucho, pero quiere hacerlo y decía que sí, ¿no? Entonces había algo de soporte, ¿no? Entonces ya cuando empecé yo en ese mundo, pues ya había montado uno en España, tenía muchos compañeros de Little Gym en otros países y tenía un interés en particular en la parte global, pues creamos este departamento. Ya sé que tú has dicho respuesta corta, perdón, es muy largo. Y, y entonces eso, profesionalizar y crear ese departamento y para ayudar a la entrada en esos países con mucho éxito, ¿no? Y evitar los errores anteriores. Qué bueno. Muchas veces tenemos esa cosita de no querer contar cosas buenas que nos pasan por parecer que es como por ego y creo que estamos equivocados. Yo creo que las cosas hay que contarlas y celebrarlas, ¿no? O sea que me parece fantástico. Una crítica que te hizo ser mejor líder. Mm, yo creo que una cosa, a mí me gusta, mi estilo de trabajar y de liderar es, me gusta trabajar en equipo, me gusta coger eh, input de varias personas y después, claro, después a la hora de decidir, decidir. Mm, y yo vengo de una cultura de otras empresas que era más así, era muy colaborativo. Anytime, no es que sea, boom, mi manera, pero que son más rápidos y esperan que Ah, sea muy rápido. Entonces, y están dispuestos a arriesgar, equivocarse por la rapidez. No van a lo loco, ¿no? Pero ya. que un poco como que hay que ir tal. Quizás también la cultura más americana en ese sentido. Entonces, una crítica al principio era, al principio había que aprender mucho, como ya no era del sector, y conocer a los franquiciados me metieron mucho tiempo para establecer esas relaciones, lo cual estoy muy agradecido. Pero después ya para ir avanzando, sí, sí, más ágil, más rápido, más rápido. Entonces, eso me ayudó y también creo que los franquiciados también lo agradecen. Muy bien. Última. Un miedo que tienen muchos CEOs del sector y que tú ya superaste. Mira, no sé si realmente es un miedo que tienen todavía, pero nosotros desde luego ya no. Nos puede preocupar en un momento dado, ¿no? Pero yo creo que ese aumento de competencia, un poco lo que hablamos hace poco, ¿no? De que hay todavía espacio para seguir creciendo. Yo creo que sí. Y
yo sé que por mis compañeros de ADCAF, que muchos también que sí, puede ser que algunos que no, y después hay mucha marca aparte, ¿no? De que no conozco. Eh, yo creo que algunos sí pueden tener todavía miedo de eso. Yo lo veo también a nivel más local, que la gente tiene miedo. Nosotros no, nosotros sabemos lo que hacemos bien, lo que no hacemos mejor que otros, entonces nos dedicamos a lo nuestro y sabemos que hay mercado para lo nuestro. Entonces ya no me da miedo en ese sentido. Lo único que me da miedo es que me quiten los locales que hemos dicho antes. Pero el de que no vaya a haber espacio en el mercado, nuestro nicho no. Nosotros sabemos cuál es y lo hacemos bien. Total. Muy bien, pues superadas las preguntas, Tim, te dejo que me haga una pregunta. Uy, pues, a ver. Entonces, ¿tú has hecho en esta temporada 70 y tantos episodios ya? No, esta es la tercera temporada y entre todas las temporadas hemos hecho Vale, 77. vale. 70 total, vale, vale. ¿Y qué dirías tú es algo como lo más interesante que has aprendido de todas esas entrevistas o episodios que has hecho? Sí. Mira, hay, claro, el hacer 77 podcasts es duro, o sea, es difícil, ¿eh? O sea, el perseguir a la gente, como te decía antes, no sé cuánto. Y mira, si me puedo quedar de cosas, me puedo quedar de la perseverancia, de, ostras, al final consigues que venga gente que te cuesta un montón traerlo, ¿no? Y luego, sobre todo, me quedo de el café, o sea, la charla, porque al final es una charla tan amena y tan cercana a la que, bueno, por lo menos es mi estilo de cómo hacer un podcast, ¿no? Y al final voy aprendiendo muchísimo claro, he entrevistado a gente, a CEOs de multitud de tipologías de gimnasio, entonces me voy quedando un poquito de uno, otro poquito de otro, y al final todo esto me da. Y si me quedo, tengo que quedar con otra cosa, es ese networking, ¿no? O sea, al final, yo como digo, ahora a mí me conoce hasta el tato, ¿no? Porque el podcast, entre que a los líderes los entrevisto y los que ven son, digamos, mis seguidores, al final, oye, estoy creando una red que me ayuda mucho a por qué no decirlo, a hacer negocio, ¿no? O sea, porque en definitiva, al final, quien tiene una buena red puede hacer buenos negocios, ¿no? Entonces, Claro, ¿qué me claro. quedo? Me quedo muchas cosas, ¿no? Me quedo muchísimas cosas de este maravillosa aventura que lo he dicho alguna vez en el podcast, que me tiré prácticamente 2 años para poder hacer el primer episodio, porque no hacía nada más que procrastinarlo, y ya siempre decía, bueno, ahora cuando haga no sé qué, llegó un momento donde dije, mira, tío, esto voy a empezarlo ya, y gracias a mi amigo Jesús, que fue una persona que nos ayudó a la hora de impulsar el podcast, pues oye, aquí estamos, ¿no? Y voy a decir algo ya, y lo último, Sí. que es la primera vez que lo digo en público, Tim, es que voy a publicar un libro donde he seleccionado a 20 entrevistas del podcast, y ese libro va a estar enfocado en 20 entrevistas del podcast, que ya te digo yo que está saliendo Wow. una perlita muy chula. La tuya ya no va a estar, estará en el siguiente libro porque ya está el Ah, libro terminado prácticamente, pero oye, o sea, ahí es qué como bien. también otra cosita que, bueno, va a salir, ¿no? De tienes que plantar un árbol, escribir un libro y no sé qué más, ¿no? Pues bueno, la del libro yo dentro de poco la tengo también. Qué bien. Bueno, enhorabuena, Nacho. Bueno, y también Gracias. por el podcast, ¿verdad? Que la dinámica es súper amena, muy bien hecho, ¿no? Súper cómodo. Y gracias por tu perseverancia, porque merece la pena. Y siendo vecino, a ver si nos tomamos un café de verdad, aquí Sí, o sí, sí, allá. sí, sí. O sea, ya sabiendo que estás en Sevilla, bueno, no siempre estás en Sevilla, ¿no? He escuchado que también estás en Barcelona, ¿no? Que estás a caballo entre Sí, Barcelona me y Sevilla, muevo, ¿no? sí, sí, sí. Pero Te bueno, llamaré. la mitad de tiempo por lo menos aquí en Sevilla. Te llamaré, te llamaré. Muy bien, Tim, pues no te vayas todavía porque tenemos que ver un par de cosas, y sobre todo me tienes que dejar tu dirección para que te envíe la taza Ah, de estupendo. todos los que vienen al podcast Capitanes del Fitness, porque,
oye, está la taza negra, pero también hay una plateada y también hay una dorada para los que van repitiendo como invitados al podcast. Así que, oye, quédate ahora que me dejes tu dirección y nada, y sobre todo súper agradecido de este ratico que le has dedicado a los capitanes y capitanas del fitness. No, yo también, Nacho, muchísimas gracias. Chao.